Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora quiero compartirles algo que me hace mucha ilusión. Creo que es un pasaje bíblico un poco, tal vez un poco olvidado, no lo sé. Pero bueno, sin más, eh, como estarán viendo en el título del video, ahora me gustaría hablar sobre Mateo 1. Ya lo hicimos una parte en la que hablamos sobre las mujeres que se mencionan en los antepasados de Jesús. Y ahora pues vamos a hablar más del nacimiento, que solamente son unos cuantos versículos, me gustaría leerlos. Y dice de la siguiente manera: Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Me parece una historia, es una historia corta, pero me parece una historia muy interesante, con algunas perlas ahí que quizás, no sé, algunos dirán, sí, es obvio, ahí está. Pero a mí me costó un poco encontrarle, quizás por eso es que me hace especial ilusión compartirla con ustedes. Y lo primero que me gustaría mencionar es, bueno, igual, si alguien dice, no, hombre, eso es lógico, gracias a Dios que lo entendiste, y si no, pues tal vez algún otro dice, ah, mira, no lo había visto de ese modo, y espero que le sirva de bendición así como lo ha sido para mí. Lo primero que me gustaría mencionar es donde dice la Biblia que José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Yo creo que esto es lo que le permitió a él ser elegido para apadrinar al Mesías, porque recordemos que José prácticamente fue el padre terrenal de Jesús, fue el que le enseñó, le guió, le enseñó a caminar, le enseñó a, qué sé yo, eh, a comer, a correr, a cortar madera, porque recordemos que era carpintero José, y Jesús, pues seguramente, no estoy seguro si la Biblia en algún momento nos dice que específicamente eh, Jesús también trabajó de carpintero, pero lo que sí sabemos es que, o por lo menos, bueno, lo que sabemos es que José sí fue carpintero, y podemos decir que Jesús le tiene que haber ayudado en algún momento de su vida. Entonces, eh, José tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús. Bueno, creo que todos somos conscientes también de lo importante que es un padre para una niña, pero para un niño, no sé, no, me estaba metiendo en un rollo que bueno, la estaba cagando. Iba a decir que es más importante un padre para un niño que para una niña. Pues yo creería que sí, pero no sé. Lo que es un hecho es que la figura paterna es muy importante. Y José eh, tenía que hacer esa parte. José no estaba haciendo algo sencillo, sino que tendría que guiar a quien sería el Mesías. Entonces, parte por la que Dios los escoge a él y a María para que guiaran y cuidaran al Mesías bebé. Creo que parte pasaba por eso, porque José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Y la bondad de José la vemos en su deseo de no acusar a María delante de todos para que fuera apedreada, porque recordemos que eh,
no hay otra manera de que una mujer quede embarazada si no es teniendo sexo. Creo que eso es lógico. Entonces, María lo que había hecho era tener sexo con alguien que no era su esposo y la tendrían que haber apedreado a ella. Entonces, porque estaba comprometida con José, había cometido adulterio. No sé si ponerle otro nombre al pecado, pero prácticamente era eso. O sea, José, humanamente hablando, era lo lógico, pero él no lo hace. Recordemos que era un hombre obediente a la ley, pero también era un hombre bondadoso. Y creo que esto nos demuestra que su bondad estaba por encima de la ley. Esto es como quien dice, mira, vos cometiste el pecado, la ley dice que hay que apedrearte, pero que te apedree la ley, yo no lo voy a hacer. No sé si podría pasar eso por el aprecio que José le tenía a ella, pero lo que es un hecho es que es un acto de bondad por parte de José. Claro, me parece imprescindible mencionar que esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de José, que él no sabía que era el Espíritu Santo el que la había embarazado. Ahora sabemos que sí, era el Espíritu Santo y José ya lo sabrá en la narrativa que llevamos ahorita, pero desde ese punto de vista lo digo. Ahora, a José, lo otro que me gustaría mencionar es que a José no le bastaba la ley para cumplir su propósito de apadrinar al Mesías. Él necesitó revelación directa de Dios, por lo que llegó un ángel a darle indicaciones por medio de un sueño. Podríamos hablar de los sueños también, a mí me encanta ese tema, personalmente es algo que lo he vivido mucho a lo largo de mi vida. Dios ha sido muy bueno al hablarme por medio de sueños, por medio de sueños de otras personas también. Reconoces cuando es Dios y es muy bonito, pero no quiero profundizar en eso ahora. En lo que sí quiero profundizar es que José era obediente a la ley, era bondadoso, pero lo que necesitó él para poder cumplir su propósito y para entender cuál era el propósito que Dios tenía para él, fue una revelación directa de Dios, una revelación por medio de un ángel. Eh, y José recibe esta revelación, recordemos que era obediente a la ley de Dios, fue obediente a la voz de Dios también y aceptó este llamado, pero ese llamado o por lo menos esa aceptación que él hizo, no sé si está bien dicha esa palabra, pero le conllevó renunciar a sus deseos y aceptar un reto también. Eh, Aquí nos dice la Biblia que no durmieron como esposos, entendemos a lo que se refiere, no durmieron como esposos hasta que el niño nació. Él eh, decidió renunciar a eso, decir que me voy a casar con ella, pero no nos vamos a acostar hasta que el niño nazca. Y luego no solamente eso, no es que el niño nació y ala, cumplí mi propósito y adiós. No, el niño nace y ahora a tomar el reto de criarlo, de alimentarlo, de educarlo, de darle todo lo necesario, de guiarlo correctamente hasta que sea un adolescente, un joven, un adulto. José aceptó un reto, no era nada fácil, o sea, me imagino que él pensaba constantemente, wow, ¿qué fue lo que el ángel le dijo? Eh, Cuando nazca el niño, él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por su pecado. O sea, perdón, eh, el llamado que estaba recibiendo José era tremendo. Eh, no es como que, mira, tu hijo va a ser eh, el rey de un territorio, o tu hijo va a ser el mejor carpintero, así que cuídalo y guíalo bien. No, él va a salvar a su pueblo del castigo que se merece por sus pecados. O sea, todo el pueblo estaba en sus manos y todo el mundo, toda la humanidad, hasta generaciones que él ni se imaginaría ni sería capaz de contarlas. No era un reto cualquiera, pero José lo acepta, renuncia a sus deseos, porque obviamente también no era solamente sus deseos de acostarse con María, sino que eh, sus deseos de, no sé, imagínate, para empezar a saber si iban a querer un hijo lo más pronto posible, lo más seguro es que sí, pero no sé, eso le trastocaba sus planes por completo, seguro. Eh,
Perdón que se escuchó una moto, pero también me gustaría resaltar que la obediencia de José a la ley y su bondad y su obediencia al mensaje de Dios permitió el cumplimiento de una profecía importante, porque más adelante encontramos la profecía que es que una joven virgen iba a tener un hijo. Y recordemos, si José hubiera decidido acusar a María y que la apedrearan, no sé qué hubiera pasado. Claro, podríamos entrar aquí en muchos temas teológicos de predestinación y tal, pero no sé, para mí la probabilidad ahí está de que José se hubiera cargado el plan de Dios. No sé, yo así es como, o sea, estoy entrando en un terreno muy complicado, lo sé, pero lo que sí es un hecho es que José, con su obediencia, permitió que el plan siguiera como lo conocemos ahora. Ese es un hecho. Fue muy importante su obediencia. Sin él en la ecuación, lo que hablamos de las mujeres también de Mateo 1, en el otro video pueden encontrarlo aquí en este canal en la lista de reproducción de Mateo. Ahí está. Qué importante fue que estas mujeres, como Rahab, tomaran la decisión que tomó, como Betsabé, que hicieran, a pesar de todo, que hicieran lo correcto. No, no fue fácil, pero fue importante que ellos lo hicieran. Fue importante que José aceptara este reto. Eh, Luego, estaba diciendo sobre lo importante que fue para que se cumpliera la profecía. La ley y la bondad, estoy entrando en terreno propio. Bueno, voy a hacer un recuento antes, perdón, que tuve que cerrar la puerta del cuarto en el que grabo. Ya lo he comentado en otras ocasiones que no tengo un cuarto adecuado para grabar. Intento hacer lo mejor que pueda, por eso los videos de forma cutre y el audio seguramente más de lo mismo, pero por lo menos intento yo compartir de la mejor manera lo que creo que Dios pone en mi corazón. Así que, perdón, después de eso, de esta pequeña interrupción. Recordemos, José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios y eso le permitió ser elegido para apadrinar al Mesías. Y su deseo de no acusar a María delante de todos para que fuera apedreada demuestra que su bondad estaba por encima de la ley. Recordemos también que a José no le bastaba la ley para cumplir su propósito de apadrinar al Mesías. Él necesitó revelación directa de Dios, por lo que llegó un ángel a darle indicaciones. Y José renunció a sus deseos y aceptó el reto de cumplir su llamado. La obediencia de José a la ley, su bondad y su obediencia al mensaje directo de Dios permitió el cumplimiento de una profecía importante. Eso es lo que yo he aprendido de esta historia de José. Ahora, eh, una cosa que aprendo ya más personalmente, para mí y creo que para todos en este tiempo, en este siglo, en este año, en este momento de la historia, eh, la ley y la bondad nos guían a Dios. Yo creo que la ley nos guía a Dios a tener una idea de cómo es Dios, de qué es lo que quiere. La ley nos guía a conocer que Dios es un Dios jefe, un Dios que está por encima de todo, que es un Dios que no quiere que nos peleemos, que nos dejemos vencer por nuestros deseos y tal. Y la bondad también nos guía a Dios a conocer cómo es Él, de querer dar. A Él le gusta dar, le gusta cuidar, le gusta proteger, le gusta bendecir, le gusta alimentar, le gusta hacer todo lo que la bondad incluye. Pero creo que es el Espíritu Santo el que nos permite relacionarnos con Él para vivir correctamente. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que, que la ley no es suficiente, que necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos diga, ok, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Se me vienen a la mente dos historias, una de ellas creo que se la escuché a Jesiah Hansen, y que él citando a alguien más, decía que, o sea, Jesse citando a alguien más, y este alguien más dijo que, que la Biblia está escrita en blanco y negro porque en negro está lo que Dios ya dijo, algo así, pero en blanco está lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros y lo más importante es lo que está en blanco. Algo así es lo que quería decir.
o por lo menos así es como yo lo entendí, y por lo menos lo entendí y creo que es así. La Biblia, lo que está en negro, nos guía, nos orienta mucho, pero los espacios en blanco son para lo que Dios tiene que decirnos hoy en día. Eh, la Biblia no se ha terminado de escribir, la seguimos escribiendo nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida, con nuestros amigos, que debatimos, que compartimos lo que Dios nos dice a cada uno. Eso es muy importante con eso, los amigos a los que escuchamos, eh, no sé, el líder religioso que escuchas también, puede ser. Perdón que ahí empezaron a ladrar mis perritos, pero lo que decía, la Biblia ahí está, pero es lo que Dios nos dice ahora lo más importante para nosotros. Por eso, porque hay muchos momentos en nuestra vida en la que no sabemos qué hacer, y la Biblia no nos da la respuesta tal cual, pero es el Espíritu Santo el que nos guía. Y la otra historia que se me viene a la mente con respecto a esto lo leí en el libro en uno de los libros de Lee Strobel. Estoy casi seguro que fue en el libro de El caso de la fe. Tiene que haber sido en el capítulo 1 o en el capítulo 2 porque recuerdo que hace poco lo leí. Eh, y por ahí voy, más o menos en el libro, lo estoy leyendo otra vez. Es muy bueno, recomiendo por lo menos los 3 libros que he leído de él: el caso de Cristo, el caso de la fe y el caso de los milagros. eh, los recomiendo al 100. Eh, Perdón que se escucha una moto. Pero la otra historia que se me viene a la mente con eso que estamos hablando, no sé, creo que es uno de los eruditos a los que entrevista a Lee Strobel en el libro del caso de la fe, que dice que hay dos formas de conocer a Dios, y da un ejemplo de esta persona, que por ejemplo vos tenés que hablar con tu jefe. Entonces vos a, llegas al edificio donde están las oficinas. Ves que el carro de tu jefe está en el lugar, está parqueado en el lugar del jefe. Entras, le preguntas a la secretaria si está el jefe, la secretaria te dice que sí, que ahí está. Te acercas a la puerta, ves por debajo de la puerta y ves que la luz está encendida, te acercas un poco más a la puerta, escuchas que él está hablando por teléfono y te preguntas, ¿está o no está el jefe allí? Todo indica a que sí, todo indica a que el jefe allí está, pero no lo has visto. Pero todo indica a que allí está la secretaria, el carro parqueado, que está encendida la luz de su oficina, se escucha que él está hablando por teléfono. Entonces eh, todo indica a que el jefe allí está. La otra cosa que puedes hacer es llegar al edificio, ni te fijas si está el carro. Entras, ni le preguntas a la secretaria si está el jefe, llegas, ni te fijas si está encendida la luz, ni te das el tiempo para oír si está hablando, sino que abrís la puerta y directamente hablas con el jefe. Lo viste y decís, ah, sí, aquí está el jefe. Viene alguien y te pregunta, ¿está el jefe? Sí, lo acabo de ver, acabo de hablar con él, ahí está. Entonces, esta persona, por lo menos como yo entendí la historia, es que tenés esas dos formas de acercarte a Dios. Por medio de lo racional, investigás la resurrección de Jesucristo, investigás la confiabilidad de la Biblia, del Nuevo Testamento, qué dice la ciencia al respecto, y todo te va a indicar a que existe un creador, y que todo va a indicar a que Cristo vivió, murió y resucitó. Entonces, todo indica a Él. Y esa es una forma de decir, ok, creo en que Dios existe. La otra es creer y decirle, Dios, quiero conocerte, ir y hablar directamente con Él. Y creo que la primera forma de llegar a Él siempre solamente te va a guiar, pero la relación no la vas a lograr. Necesitas tener fe y hablar con Él directamente. Y eso es lo que José necesitó. La ley y su bondad no le fueron suficientes. Él no pudo ver el plan de Dios en su vida solamente con la ley. Tuvo que llegar un ángel a decirle, quédate con María y cuida al niño, que vas a ser el padre de él prácticamente, el padre terrenal. Necesitó una revelación. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos que un ángel venga y nos predique y que nos diga, no, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, eh, nuestra obediencia a Dios es imprescindible para su obra en esta tierra, y tenemos que ser conscientes que daremos cuenta de ello.
necesitamos tener relación con el Espíritu Santo. Una de las razones por las que yo no creo en el hecho de ir o de asistir a una organización religiosa, de ir a una iglesia, pertenecer a una religión como tal, de las razones que no creo, por las que no creo es porque todo por lo que voy a ir a una iglesia, a una organización religiosa, lo puedo hacer en mi casa y lo puedo hacer eh, con el prójimo. Por ejemplo, puedo adorar a Dios en mi casa, puedo escuchar, yo sinceramente escucho a Jesiah Hansen, es el único al que estoy escuchando de momento, y luego algunos videos de ateos y cristianos ahí debatiendo y bah, es una lástima que todos los ateos como que lo hicieron con el mismo molde. Las mismas falacias en redes sociales, a veces alguna que otra publicación y tal, pero es a Jesiah Hansen al que estoy escuchando y no necesito ir a la iglesia para eso. No, pero ¿y el dinero? ¿Tenés que dar la ofrenda? No, amigo. eh, Eso yo le doy al que necesita. Le doy al más necesitado, al que no está en condiciones de trabajar. O sea, perdón que estoy haciendo ruido aquí con una cajita y que está ladrando mis perritos ahorita. Perdón que tuve que pausar la grabación así de golpe. Y creo que estaba pidiendo perdón por la cajita también. Pero eh, esa es una de las razones por las que yo no estoy de acuerdo. Otra vez, perdón, que tuve que parar la grabación, que vino alguien a buscarme y tenía que salir, lo siento. Pero una de las razones por las que yo no estoy de acuerdo en ir a la iglesia es por eso, porque todo eso lo puedo hacer acá, ayudar al prójimo lo puedo hacer acá y otra de las razones es que ya estaría entrando en más temas, pero ir y darme dinero para hacer un edificio que se puede predicar el evangelio sin ese edificio, para mí es completamente lógico. Lo ilógico es ir y dar dinero para hacer ese edificio que, no sé, se le puede ayudar más a la gente sin hacer un edificio como tal. Entonces, esa es la idea que yo tengo. Si no están de acuerdo, yo con mucho gusto escucho otras opiniones y ojalá si alguien tiene la verdad con respecto a esto, estaré deseoso de escucharla. Pero necesitamos la revelación de Dios y esa no nos la puede dar un pastor, no nos la puede dar un sacerdote, un líder, esa nos la da el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos guíe, nos revele, es Él, es a Él al que tenemos que ir, solamente Él nos la puede dar. Y para eso nosotros tenemos que estar cerca de Él, tenemos que tener ojo atento a Él, oído atento a Él, el corazón atento a Dios. Entonces, y una vez que escuchamos eso, que escuchamos su mensaje, qué es lo que Él quiere y tiene para nosotros, tenemos que ser obedientes. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, va a ser un gran reto, pero tenemos que hacerlo. Y esto es como la parábola de los talentos, seguramente cuando lleguemos a ese capítulo lo hablaremos, pero eh, Dios nos va a demandar lo que nos dio. Dios te va a demandar el dinero que te dio para que lo usaste. Dios te va a demandar la inteligencia que te dio para que la usaste, el tiempo, la fuerza. Todo lo que Dios te ha dado, Él te va a demandar. Ahora, Él no te va a demandar más de lo que te dio. Él no te va a decir, ¿por qué no le ayudaste a 1 millón de niños en África? ¿Por qué no le ayudaste a todos los hambrientos de tu país? Si Dios no te ha dado el dinero para eso. Pero si Dios te dio el dinero para alimentar a una persona en el mes, por lo menos, de darle un plato de comida, por lo menos, Dios te va a demandar y te va a decir, ¿por qué a él no le diste el plato de comida? Repito, no te va a decir, ¿y por qué no le diste a 50 en el mes? Si Dios no te ha dado para eso. Dios te va a decir, ¿por qué no dedicaste más tiempo a tu vida espiritual? Te di la capacidad, te di la posibilidad y no lo hiciste. Dios eso te lo va a demandar. Y así como José fue muy importante para el cumplimiento de la profecía del Mesías, de la Virgen embarazada, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene otros propósitos. ¿Quién quita y vos le vas a dar para los pasajes a alguien, para la tarifa del bus, del camión, para que llegue a un trabajo y finalmente esta persona consiga empleo y sea de mucha bendición a otros? No sabemos a cuántas vidas vamos a impactar directa o indirectamente. Indirectamente creo que a muchísimas más, pero, pero que no se nos demande que no lo hicimos. No te voy a decir yo, obviamente, qué es lo que vas a hacer, como nadie me puede decir a mí. Bueno, tal vez en algunos casos sí, pero la mayoría de casos es Dios el que me dice. Y yo tengo que estar cerca de Él para poder escucharlo. Así que, eh,
Sin más, eso es lo que quería compartirles y que Dios nos dé la sabiduría y la valentía que tuvo José. Obviamente tenemos que ser obedientes a Dios y ser bondadosos y entonces vamos a estar más cerca de Dios, vamos a poder escucharlo más rápidamente y sobre todo la relación con el Espíritu Santo, con Dios, para poder actuar correctamente. Así que, sin más, eso es todo, lo dejo hasta acá. Un saludo y